tema de la corrupción que existe en el Perú siempre será una noticia que se tendrá que tocar aquí en nuestro país. Otra vez, las prisiones son la mejor demostración de cómo la propia Policía Nacional, que es una institución tutelar de la patria, permite en las prisiones el ingreso de armas punzocortantes, de pistolas y hasta granadas. Ayer falleció un detenido, consecuencia de una balacera entre internos. La policía interviene y todo esto queda al descubierto. ¿Qué está pasando en el Perú? Mientras esto ocurría en el penal Castro Castro, por otro lado, en el Congreso de la República se logra determinar que en las compras realizadas por el Ministerio del Interior existen formas que no se han respetado en el marco de la ley. ¿Esto sorprende acaso a quienes me están escuchando en estos instantes? Obviamente no. Aún más, el jefe del CONSUCODE, el organismo encargado de velar porque las formas se respeten en todos los organismos del Estado, el día de ayer ha informado al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, sobre la existencia de fallas en el momento en que se autoriza para que una empresa pueda participar en una licitación. Primero le reabren o la autorización se la vuelven a dar y semanas después se la quitan, pero después que ya había ganado la licitación. Y cuando todo esto queda al descubierto porque los medios de comunicación finalmente lograron detectar esta anomalía en la compra de granadas, por ejemplo. Esta licitación, el Ministerio del Interior la va a cerrar, la va a clausurar, la va a derogar. Por lo tanto, no habrán pertrechos que necesita la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. Importante también tomar en cuenta el hecho de que el día de ayer el presidente Alan García finalmente ha aceptado la renuncia del viceministro de Salud, viceministro de un ministerio extremadamente importante que tiene que ver con la compra irregular, sobrevaluada, de ayuda que deberían haber recibido los damnificados del terremoto. Todos recuerdan que se compraron paquetes de alimentos básicos de emergencia. Más de 8 millones de soles fueron destinados en un solo día. Y hoy día el presidente García le dice chau a su viceministro. ¿Y qué va a pasar con el ministro Vallejo, jefe del sector, responsable político de lo sucedido? Obviamente, todo parece indicar que el presidente Alan García pretende salvar a los dos ministros, quienes tienen responsabilidad directa, política, de lo que viene sucediendo en su sector. Es probable que no tengan responsabilidad de la parte material en la ejecución de ambos hechos delictivos, pero esto lo va a determinar la justicia. Pero el Congreso tiene la responsabilidad de investigar, y si existiesen, como que existen, indicios suficientes de corrupción, entonces el Congreso de la República tiene que proceder. No nos parece justo, no nos parece oportuno que el gobierno de Alan García trate de evitar la censura de hechos que obviamente lo van a perjudicar en términos políticos. El aparato del Estado peruano, todos lo sabemos, es corrupto, más aún después de los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori, que fue copado por el aparato que manejaba con Vladimiro Montesinos. Este aparato de la corrupción que existía en el aparato del Estado no ha sido, lamentablemente, eliminado, ni en el gobierno de Valentín Paniagua, ni en el gobierno de Alejandro Toledo, y ahora, en el gobierno de Alan García, continúan haciendo de las suyas, perjudicando al presidente Alan García. Llegó el momento de tomar decisiones políticas fuertes.
el doctor García tiene que dar muestras de honestidad, tiene que dar muestras de firmeza en el marco de la ley y tiene que saber aceptar que existen responsabilidades políticas. Por esta razón es que ambos ministros deberían irse a su casa, deberían ser censurados, deberían ser finalmente sacados de sus puestos. Los congresistas de la República tienen la palabra. El fujimorismo está utilizando el número de congresistas que tiene para presionar y chantajear al gobierno de Alan García. Algunos exfujimoristas que están en otros partidos también están actuando coincidiendo con esta figura. En las próximas horas se va a determinar qué es lo que va a suceder. Esperemos por el bien del Perú. La corrupción es el principal problema que tenemos en nuestro país. Permiso.